Estimados estudiantes, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos piden, dice sea q de x igual a g de x al cubo más f de x entre x menos 1, donde f y g son funciones cuyas gráficas se muestran. Determine la derivada de q en menos 1. Muy bien, entonces para determinar la derivada de q en menos 1, vamos a, primero hallamos la derivada de q, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiar quién es q primero. A ver, copiamos la expresión de q. La función q es igual, q de x es igual a g de x, todo elevado al cubo, y más f de x entre x menos 1. Muy bien, entonces vamos a hallar la derivada de q, ¿no? Entonces la derivada de q, la derivada de la función q será igual. Recuerden que acá, como hay una suma, podemos aplicar la técnica, ¿no? La técnica que nos indica que si yo quiero calcular la derivada de la suma de dos funciones, ¿no? De la suma de dos funciones, entonces la derivada se distribuye en cada uno, nada más sería derivada de f más derivada de g. Entonces aplicamos esa técnica ya que estamos frente a una suma de dos funciones, entonces nos va a quedar, ahora vamos a plantearlo, va a ser la derivada de toda la expresión que está ahí en el primer término, ¿no? Es decir, ahora vamos a plantearlo con unos paréntesis grandes, ¿ya? Sería la derivada de todo esto, ¿no? De g de x elevado al cubo. La derivada más la derivada de toda la siguiente expresión, ¿no? Segundo término, que sería la derivada de f de x entre x menos 1. La derivada de toda esa expresión. Muy bien, entonces aplicando la técnica, la derivada sería cada término. Ahora vamos a derivar entonces el primer término. ¿Cómo quedaría entonces? La derivada de q será igual. Aquí tenemos una potencia, entonces vamos a utilizar la fórmula de la regla de la cadena para la potencia, es decir, la derivada de u elevado a la k. Recuerda que utilizando la regla de la cadena para derivar la función u elevado a la k, donde k es un exponente, es un número, es igual a k por u elevado a la k menos 1 y todo por la derivada de u. Muy bien, entonces aplicando esa fórmula nos va a quedar lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a poner un poquito más acá, ahora sí. Entonces lo derivamos, entonces k sería 3 y u sería toda la base, ¿no? O sea, toda la g de x sería u, ¿no? Entonces 3 sería 3 por u, que sería g de x elevado a la 3 menos 1, o sea 2 por la derivada de la base, ¿no? La derivada de g de x. Como no conocemos a g de x, entonces nos va a quedar simplemente la notación derivada de g de x. Muy bien, así quedaría. Aplicando la regla de la cadena para eh, este tipo de función, ¿no? Cuando es una potencia, es decir, u elevado a la k. Luego viene más, ahora derivamos la otra función. Acá observamos que hay una división de dos funciones. Entonces aquí debemos aplicar la técnica. Recuerda que si yo quiero si quiero derivar el cociente o la división de dos funciones, se aplica la siguiente fórmula, ¿no? Es derivada del primero por el segundo menos el primero por derivada del segundo
y todo dividido entre el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la técnica que vamos a usar para derivar este cociente, ¿no? Entonces aplicamos la técnica, colocamos la raya de la división, derivada del primero, entonces derivada del primero por el segundo, que sería x menos 1, lo colocamos en paréntesis, menos el primero, que es f de x, por la derivada del segundo, o sea, la derivada de x menos 1. Y todo va dividido entre el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, x menos 1, todo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces así estaría quedando la derivada de la función q, ¿no? Ahora sigamos derivando todo aquello que ha quedado pendiente. Por ejemplo, por acá veo que ha quedado la derivada de x menos 1, eso lo podemos derivar, ¿no? ¿Y cómo estaría quedando? A ver, vamos a escribir derivada de q, entonces va a ser igual. Esto sí ya no se puede hacer nada, solo lo copiamos. 3 por g de x al cuadrado. Esto también no sé quién es g, no tengo la regla de correspondencia de g, así que se queda igual. Derivada de g de x más, aquí de igual manera, yo no tengo la regla de correspondencia de f, así que me va a quedar la derivada de f en x. X menos 1, lo copiamos nada más, menos f de x. Pero acá sí, la derivada de x menos 1, como es una resta, nuevamente aplicamos nuestra técnica. Cuando tengo la resta de dos funciones, es la derivada de cada uno, ¿no? Derivada de x es 1, ¿no? Y derivada de 1 es 0, entonces quedaría 1 menos 0. Y todo está dividido entre x menos 1, todo elevado al cuadrado. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí ya no hay nada más que nos falte derivar, ¿no? Todo ha sido derivado. Solo hay expresiones de la derivada de f y de g, ¿no? Que no podemos saber a qué es igual porque no tenemos la regla de correspondencia ni de f ni de g. Ahora recuerden que en el problema nos están pidiendo allá la derivada de q en menos 1. Entonces, para hallar la derivada de q en menos 1, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazar el valor de x por menos 1 en toda la expresión de la derivada de q. Entonces quedaría 3 por, donde vea x lo reemplazo por menos 1. G de menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Por la derivada de g en menos 1 más la rayita de división sería la derivada de f en menos 1. Aquí coloco el valor de x, menos 1 quedaría, ¿no? Menos f de menos 1. 1 menos 0 es 1, ¿no? 1 iba quedando. Y abajo quedaría menos 1 todo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces esa sería la expresión para la derivada de q en menos 1, ¿no? Entonces te das cuenta que hay valores que tenemos que obtener, ¿no? Calcular. Por ejemplo, ¿cuánto es g de menos 1? ¿No? Eso no sabemos. Debemos calcular la derivada de g en menos 1 también, ¿no? Ese es otro valor que no sabemos. La derivada de f en menos 1 también. Y por ahí f de menos 1 también. Son cuatro valores que aparecen ahí en esa expresión que debemos saber a qué es igual, ¿no? Vamos a obtener sus valores, pero lo vamos a hacer utilizando las gráficas. ¿Ya? A partir de la gráfica vamos a obtener estos cuatro valores. Muy bien, para esto necesitas recordar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a marcar aquí cuáles son las derivadas, ¿no? Por ejemplo, acá el segundo valor y el tercero son derivadas, porque ahí está en la notación de la deriva g' y f', ¿no? Lo que sí, la primera y la última no son derivadas, ¿no? Eso sí son valores
funcionales nada más, ¿no? Vamos a calcular primero los valores funcionales. Eso lo vamos a hacer del gráfico. Si yo quiero saber a qué es igual g de menos uno, ¿no? La gráfica de g es la que está ahí indicada, tipo una forma de una v. G de menos uno. Entonces busco a x igual a menos uno. Lo que voy a hacer es encontrar la imagen de menos uno bajo g, ¿no? Entonces tengo a menos uno, voy a la gráfica de g, ¿no? Y aquí habría un valor que no sé qué número es, ¿no? Aproximadamente estaría entre 1 y 2. Pero nosotros no podemos tantear, ¿no? A ver si será 1,3, 1,2. No podemos saber con exactitud qué número es. Entonces, en este caso, para hallar el valor de g de menos uno, lo que vamos a hacer es encontrar la regla de correspondencia de este tramo, de esta recta, ¿no? Y luego hallamos su valor correspondiente, ¿no? Dado que no lo podemos calcular así observando la gráfica, ¿no? Entonces vamos a hacer un cálculo previo para calcular el valor de g de menos uno, ¿no? Ahí tienes que recordar cómo se calcula la, la ecuación de este tramo, ¿no? Que es una recta. Vamos a hallar la ecuación vamos a hallar la función lineal asociada a este tramo, ¿no? A ver, vamos a hacer eso para saber cuál es el valor de g de menos uno. Solo sabemos que está entre 1 y 2 nada más, ¿no? Para esto necesitas calcular la pendiente, ¿no? Recuerda que este tipo de función se modela con este modelo y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto con el eje y, ¿no? Habría que hallar la pendiente, ¿no? Utilizando el método geométrico, recuerda que podemos hacer eso, ¿no? Hay dos formas de hallar la pendiente. Podrías usar el método geométrico, sino la fórmula, ¿no? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esa es una forma de calcular la pendiente a partir de dos puntos fijos. Pero también lo puedes hallar a través de la variación en el eje Y entre la variación en el eje X, ¿no? Y esto lo podemos hacer del gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos que tenemos un triangulito aquí, se forma un triángulo en la gráfica de F, ¿no? Acá hay un triángulo rectángulo, entonces el valor de la vertical sería 2 unidades y el valor de la horizontal sería 4. Entonces, la pendiente aquí sería m igual a 2 entre 4, ¿no? Vertical entre horizontal, ¿no? La variación vertical entre la variación horizontal, ¿no? Y en este tramo vemos que la pendiente es negativa dado que esta función aquí es decreciente, ¿no? Decrece, entonces le agregamos el menos. ¿Ya? Este es el método práctico. Sacamos mitad y la pendiente sería menos un medio, ¿no? Así es. Si lo hacemos de la otra forma, también va a salir lo mismo, ¿no? Si agarramos dos puntos, por ejemplo, el menos 4 con 3, y agarramos el punto, puede ser el punto 0 con 1, porque vemos que está pasando por ahí, o también puede ser el punto 4 con menos 1, ¿no? Y de esa forma también vamos a hallar el valor de la pendiente, que es menos un medio. El valor de B también ya lo podemos sacar de la gráfica. Vemos que B es el intercepto con el eje Y, ¿no? Entonces vemos que la gráfica de G intercepta el eje Y en 1. Entonces B es 1. Por lo tanto, ya tenemos la ecuación de ese tramo, que sería menos un medio de X más 1, ¿no? Así es la regla de correspondencia de la función G para ese tramo, ¿no? Muy bien. Ahora sí ya puedes saber cuál es g de menos 1. Entonces, ¿quién será g de menos 1, ¿no? Simplemente reemplazamos el valor de x igual a menos 1 en esta regla de correspondencia. Y va a resultar lo siguiente, ¿no? Entonces, g de menos 1 será igual a menos un medio de menos 1 más 1.
Ahí hacemos las cuentas y nos va a resultar menos por menos es más, ¿no? Sería 1,5 sería, ¿no? Un medio más 1, 1,5. Entonces el valor de g de menos 1 es 1,5. Sí, pues aproximadamente estaba entre 1 y 2, ¿no? Por ahí, ¿no? 1,4, pero es 1,5 es el valor exacto. Entonces, estudiantes, para hallar el valor de g de menos 1, no salía directamente de la gráfica, ¿no? Tampoco podríamos tantear, ¿no? Hay que hallar la ecuación de ese tramo recto, que como es un segmento, lo podemos modelar con esta función lineal que es mx más b, que es la que representa una recta, ¿no? Es la ecuación de una recta. Pero en este caso, como estamos trabajando con funciones, sería la función lineal. Hallamos la pendiente y luego el valor de b, ¿no? Y de esa manera encontramos la regla de correspondencia de este tramo, este segmentito nada más, ¿no? Desde menos 4, 3 hasta 4 menos 1, ¿no? Ese segmento formado por esos dos puntos extremos. Y como quiero saber cuánto es g de menos 1, simplemente reemplazo, ¿no? A ver si g de menos 1, entonces reemplazamos en la ecuación de la recta y nos sale 1,5, ¿no? Muy bien. Vamos a hallar el otro valor funcional, es f de menos 1. F de menos 1. Bueno, menos 1 está ahí en el eje X. Tengo que hallar la imagen de menos 1 bajo F. Entonces, este sería el punto de la gráfica que tiene abscisa menos 1. Su imagen sería el menos 2. Entonces ya tenemos el valor de F de menos 1, ¿no? F de menos 1 es menos 2, ¿no? O sea, la imagen de menos 1 bajo F es igual a menos 2. Anteriormente era la imagen de menos 1 bajo G es igual a 1,5. Esos dos son valores funcionales nada más, ¿no? Los obtenemos de la gráfica. Muy bien. Ahora nos falta hallar los dos valores que son derivadas, ¿no? Vamos con el primero. A ver, dice la derivada de G menos 1. Recuerda la teoría, la derivada, desde el punto de vista geométrico, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función g cuando x es igual a menos 1. Entonces tienes que dibujar a la recta tangente a la gráfica de g en x igual a menos 1. Entonces vamos a la gráfica, acá vemos que está g menos 1 acá en el eje x. Este puntito que estoy dibujando sería el punto de tangencia, ¿no? Es el punto donde me están pidiendo graficar a la recta tangente. Entonces lo graficamos. Entonces, como es un tramo recto, la recta tangente en esta situación va a coincidir con ese tramo de la gráfica de f, ¿no? Con el segmento, coincide. Y a nosotros nos interesa saber cuánto vale la pendiente, ¿no? De esa recta tangente. Observamos que la recta tangente a la gráfica de g en el punto de abscisa x igual a menos 1 es una recta que coincide con este tramo, ¿no? Con este segmento, o sea, con la gráfica de G, coincide, o sea, están superpuestos. Entonces, ambos tienen la misma pendiente, tanto la recta tangente como el segmento, ¿no? Pero recuerda que en la parte anterior nosotros ya hemos calculado el valor de dicha pendiente, ¿no? Recuerden que la pendiente no va a cambiar, la pendiente es única para ese tramo. Entonces la pendiente nos salió menos un medio, ¿no? Por lo tanto, la derivada aquí es menos un medio. Así es. La derivada de g menos 1 es menos un medio, ¿no? Dado que es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Como la recta tangente ahí de color rojo coincide con ese tramo de la gráfica de g, entonces esa pendiente ya lo calculamos, ¿no? Nos salió menos un medio. Muy bien, de manera similar vas a calcular la otra derivada, la derivada de f en menos 1. Geométricamente es la pendiente de la recta tangente. Entonces, como primer paso hay que dibujar a la recta tangente, a la gráfica de f cuando x es igual a menos 1. Este sería el punto de la gráfica donde debo dibujar a la recta tangente, el punto de tangencia. Y observo que la recta tangente
a la gráfica de f en x igual a menos 1, sería esa gráfica que vendría a ser una recta horizontal, ¿no? Y por lo anterior recuerda que toda recta horizontal tiene pendiente igual a 0, ¿no? Recuerda que la pendiente mide la inclinación de una recta. Esta recta horizontal no tiene inclinación, ¿no? No está inclinado para ninguna parte. Y listo, entonces ahora sí ya podemos reemplazar esos cuatro valores en la expresión de la derivada de q en menos 1, ¿no? A ver, vamos a reemplazar y de esa manera ya obtener el resultado final, ¿no? A ver, reemplazando entonces, la derivada de q en menos 1 será igual a 3 g de menos 1. G de menos 1 es 1,5, ¿no? Eso nos ha salido. G derivada de g menos 1 nos ha salido menos 1 medio, ¿no? Menos 1 medio ahí. Más, aquí la rayita de división, la derivada de f en menos 1 nos salió 0, ¿no? 0 por menos 1 es menos 2, ¿no? Menos f de menos 1 nos salió menos 2 y por 1 queda igual, pues, ¿no? Y abajo quedaría menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Listo, chicos, ya hemos reemplazado entonces, ¿no? Ahora solo nos queda operar todo esto, ¿no? Y ver qué sale, ¿no? A ver, ahí te vas a tratar de ayudar con tu calculadora para hacer las cuentas más sencillas, ¿no? Toda la primera parte sería 3 por 1,5 al cuadrado y por menos 1 medio. Eso nos va a salir menos 27 octavos, el primer término, ¿ya? Entonces la derivada de q en menos 1 es igual a menos 27 octavos. Es todo el resultado de este primer término, ¿ya? Con la calculadora nos ayudamos. 0 por menos 2 se va, ¿no? Se cancela. Y nos quedaría menos por menos más. Y abajo nos quedaría 2 menos 2 al cuadrado es 4. Muy bien, entonces estaría quedando solamente 2 en el numerador y abajo quedaría 4. Y esto sería una operación de fracciones, ¿no? Suma y resta de fracciones. Nuevamente acá lo trabajamos, ¿no? Operamos esa suma o esa diferencia y va a ser igual, el resultado final será igual a menos 23 octavos, ¿no? Ya sumando esas dos fracciones. Lo puedes hacer también con tu calculadora, no hay problema. Muy bien, y ese sería el resultado final, ¿no? Menos 23 octavos sería la respuesta del ejercicio. La derivada de q en menos 1 es igual a menos 23 octavos, ¿no? Así es, no te olvides todo el proceso que hemos seguido para llegar a esa respuesta, ¿no? Primero hay que derivar la función q, hay que tener en cuenta las técnicas, las fórmulas de la regla de la cadena, ¿ya? En este caso solo hemos usado la regla de la cadena para la función u a la k, ¿no? La potencia. Y luego hay que reemplazar el valor de menos 1 en esa derivada de la función q, ¿ya? Y para obtener los valores, ¿no? Esos valores funcionales y esos valores que tienen que ver con derivadas, los sacas del gráfico, ¿no? Así es. Recordando que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? No te olvides. Muy bien.